hoy día queremos meternos ya de lleno en cómo construir un sistema de medición de resultados. Y vamos a tener un espacio en la sesión 3 donde vamos a estar reforzando lo que vemos en las dos sesiones. Vamos a estar agregando un tema adicional que es cómo construir un scorecard integrado entre el impacto y la operación. Vamos a tener, ojalá, un espacio de conversación donde vamos a irnos por grupo y poder conversar cómo hemos estado atacando el desafío de medición de resultados y así poder compartir entre ustedes mismos la experiencia que tienen. Así que esta sesión, le adelanto, va a estar un poquito más pesada de lo normal, pero la vamos a estar reforzando algunos conceptos en la sesión 3 y también dejando un espacio adicional de preguntas para que puedan compartir entre ustedes mismos los aprendizajes que han tenido. Entonces, ¿de qué se trata esta serie de talleres? Incluso incluyendo la serie de webinar que ya vimos, que está en el canal de YouTube, si es que alguien le está interesado en poder revisarlos. Primero estuvimos hablando sobre modelos de negocio, de autosustentabilidad de emprendimientos sociales, y ahí tuvimos 3 sesiones, y agregué en la última sesión un espacio para conversar sobre otro desafío que es súper interesante, que es el escalamiento de impacto. Hoy día me voy a hacer someramente cargo del primer pilar que aparece ahí, que es tener una visión compartida del impacto, que es la teoría de cambio, porque fue una de las cosas que vimos en la sesión pasada, y vamos a trabajar principalmente en el pilar segundo, que es la solución ha mostrado impactos concretos y medibles. ¿Qué es lo que queremos lograr? Entregar herramientas que ayuden a escalar el impacto social de nuestros emprendimientos. Entonces, esta sesión viene un poco a cerrar el círculo que hemos estado conversando en las 5 sesiones y que vamos a culminar con un resumen en la sesión 3 y incorporar algunos conceptos adicionales. ¿Qué estuvimos viendo en la sesión 1? Primero, diferentes enfoques metodológicos que estamos ocupando en estas sesiones. Hablábamos de que no existe un estándar único, a diferencia de cuando uno es financiero y quiere medir el impacto económico. Bueno, dólar sobre dólar, es bastante sencillo. Cuando estamos hablando de impactos socioambientales, la cosa se nos pone un poco más compleja, porque efectivamente la diversidad de impacto y la profundidad de impacto requieren diferentes metodologías, y ahí les contaba que habían cerca de 1.200 metodologías catastradas, 1.200, para poder medir diferentes enfoques de impacto socioambiental. Hablamos también de que existen diferentes niveles de resultados, y que son interesantes también de medirlo. Primero, los que son los outputs, lo que ocurre inmediatamente después de que desarrollamos nuestras actividades, que vendrían siendo indicadores más bien de proceso, que son importantes para ver cómo estamos implementando. Y había otro nivel que hablaba un poco más de resultados más finales o intermedios que nos daban cuenta de cómo le estábamos cambiando la vida a la población objetivo con la que trabajábamos. Hablamos también por qué o para qué medir resultados. Hay objetivos internos de aprender, de demostrar internamente el avance en la misión. Hay objetivos externos para poder demostrarle a diferentes grupos de interés en torno a la fundación lo que estamos logrando. Y también hablábamos de las dificultades que existen en medir resultados. Un poco no tenemos expertise necesariamente en las fundaciones sobre el tema, o no contamos con recursos, y muchas veces terminamos en esta dualidad de que o hacemos estudios experimentales de más alto nivel o no hacemos nada. Y la verdad es que hay harto espacio entre medio en los que podemos hacer cosas interesantes. Después hablábamos de qué medir, y hablamos de diferentes enfoques de medición. Hablábamos de algunos más enfocados en lo económico, cómo podemos tangibilizar el impacto social en plata. Hablábamos otros que tenían más que ver un enfoque cualitativo, cómo logramos tener un número, pero no necesariamente era plata. Y finalmente un tercer tipo de enfoque que lo que medía era un enfoque combinado, medía algunos elementos cualitativos y cuantitativos. Y lo último mensaje que dimos en esa sesión fue el desafío de la proporcionalidad. O sea, hacer esfuerzos que sean pertinentes en la etapa en la que se encuentra el proyecto y en la etapa en la que se encuentra nuestra fundación, y ir avanzando, entendiendo que la medición de impacto es un camino, no un resultado que se obtiene una sola vez, y por ende ir avanzando en diferentes niveles de validez en los métodos de medición que nos permitan ir mostrando avances y evidencia que estamos logrando lo que decimos que logramos. Y la última distinción importante de la sesión 1 fue: es imposible poder medir resultados si no somos capaces de poder definir cuáles son los cambios que queremos lograr y cómo ocurren dichos cambios, cuál es la cadena causal de dichos cambios. Y en ese sentido hay un estándar bastante cercano en la industria de la medición, que es poder construir una teoría de cambio
que explicite las necesidades que nos estamos haciendo cargo, los insumos con los que trabajamos, las actividades que desarrollamos, los productos de cara a la población objetivo, y finalmente nos lleva a estos dos cuadrantes que son los que queremos enfocarnos hoy día, cómo medir resultados intermedios y resultados finales. Y esto nos permite no solo hacer evaluaciones de impacto en algún nivel, sino que también entender si estamos haciendo un análisis correcto de las necesidades que estamos atacando y si nuestros procesos son los adecuados para generar dichos resultados. Eso fue principalmente lo que vimos en la sesión pasada. A modo de resumen, lo que queremos ver en esta sesión es, bueno, cómo construir un sistema, y quiero enfatizar en la palabra sistema, porque le da una sensación de proceso. No es un proceso una sola vez, sino que es un modo de operar que nos permita ir mejorando la evidencia de los resultados que vamos obteniendo. Perdón. Hay una persona que tiene el micrófono abierto y se escucha un ruido de fondo, si lo puede apagar sería ideal. Entonces, a la hora de construir un sistema de medición, me gustaría dividirlo en 4 desafíos. Primero, mapear esta teoría de cambio, que esperamos a esta altura del partido esté más trabajada, y priorizar qué medir. Probablemente hay varios indicadores relevantes, pero no vamos a ser capaces de poder medirlos todos, y ahí es donde tenemos que ser capaces de identificar dónde ponemos las fichas. El segundo paso es definir el indicador, construir el indicador y seleccionar el método a través del cual vamos a obtener dicha información. El tercer paso es definir el contrafactual, una palabra un poco enredada, pero finalmente lo que dice es contra qué nos vamos a comparar, cómo vamos a ser capaces de poder concluir que nosotros fuimos los causantes de dicho resultado, y eso tiene mucho que ver con construir algún tipo de grupo de control. Vamos a estar profundizando sobre eso. Y el cuarto paso es, idealmente, y este no es un paso obligatorio, hay muchas veces que nos podemos quedar con este resultado cuantitativo, pero que no se tangibiliza en plata, pero hay muchos actores, sobre todo los financistas o inversionistas o filántropos, que valoran que uno sea capaz de poder identificar cuál es el impacto económico del resultado social obtenido. Entonces les voy a presentar ahí 2 formas de cómo se puede tangibilizar o cómo se puede transformar monetariamente un impacto social. Entonces, estos son los 4 pasos, no digo que sean lo único, son los que nosotros hemos implementado, y la idea es que vayamos profundizando en cada uno de ellos a lo largo de la presentación. Vamos por el primero, mapear la teoría de cambio y priorizar qué medir. Entonces, de la teoría de cambio, como les decía, hay un montón de indicadores que son súper interesantes tener. Es importante saber cuántos insumos estamos gastando, cuántas actividades estamos desarrollando, cuántos beneficiarios están participando en nuestras actividades, pero la verdad es que todo eso probablemente lo tenemos bastante cubierto, y si no lo tenemos cubierto, es relativamente sencillo de poder atacar. Lo que queremos enfocarnos ahora es cómo podemos medir resultados. Y ahí la teoría de cambio nos plantea 2 niveles. Primero, resultados intermedios, que es qué es lo que debiera ocurrirle a la población objetivo inmediatamente después de que participan de nuestras actividades. Y ahí un poco nos plantean que deberían ocurrir una serie de 4 cosas. Cambios de actitud, o sea, productos que participaron de mi taller de concientización respecto a la parentalidad positiva, por ejemplo. Existe una mayor autoestima o autocapacidad de sentirme capaz de poder ser un buen padre, una buena madre. También pueden haber cambios de conocimiento, y eso es lo habitual. Si hacemos un taller, después de esta presentación espero que haya un aumento en el cambio de los conocimientos de cómo medir resultados. Ahora, si queremos generar cambios de capacidades, es probable que esta charla no sea suficiente. Deberíamos quizás hacer un taller más práctico, donde estemos conversando, donde podamos ver in situ cada uno de los desafíos que plantean, y así entregar no solo las distinciones, sino que las capacidades para poder auto-ejecutarlo. De hecho, por eso en todos los talleres que he realizado, charlas que he realizado, dejo una tarea planteada con el foco de que puedan aterrizar ese conocimiento y mejorar sus capacidades para poder, en este caso, medir resultados. Y eventualmente cambios de comportamiento. O sea, si yo tengo un taller que da herramientas, da conocimiento, da capacidades, a lo menos esperaría que pudiera cambiar algún tipo de comportamiento negativo que es el que quiero alterar. Entonces, este es el tipo de cosas que deberían ocurrir inmediatamente después de ejecutados los productos, y es probablemente lo más factible
lo más relevante incluso, a la hora de medir y lo que nos queda un poco más a la mano. Pero sin duda, los más interesantes son los resultados finales. Y acá la pregunta es, habiéndole pasado esos cambios de actitud, de comportamiento, de conocimiento a la población objetivo, ¿qué le debiera pasar en la vida a esa persona, en su nivel de desarrollo? Entonces, acá busqué una distinción que me pareció interesante, que es del índice de progreso social, y ellos identifican 3 grandes tipos de resultados. Necesidades, que no, vivienda digna, seguridad personal, algunas que tienen que ver más con los fundamentos del bienestar, mejor calidad de educación, mejoras medioambientales, de salud mental, etcétera, o aquellas que tienen que ver con cambios de oportunidades, o sea, respeto, valorización de sus derechos, capital social, inclusión social, bienestar material, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos medir acá es, habiendo hecho lo que hacemos con nuestra población objetivo, ¿cómo queremos impactarle en la vida de esa persona? Y esos son el tipo de cosas, probablemente de las más interesantes, pero también más complejas de medir. Vamos a estar viendo por qué y cómo. Entonces, la pregunta es, teniendo una teoría de cambio robusta, habiendo identificado todos estos resultados que queremos lograr, el siguiente paso es priorizar. O sea, efectivamente, en cada uno de estos eslabones de la teoría de cambio, uno puede encontrar varios indicadores, más que uno, y para cada uno de los indicadores, un método o varios métodos de cómo levantar esa información. Entonces, a modo de general, yo diría que primero, construir desde lo que existe. Y esto yo soy súper enfático en cada momento que me ha tocado presentar, y probablemente lo repita a lo largo de la presentación. Existe un montón de información disponible, existen test hechos para cada uno para muchos desafíos de cambio social que estamos buscando, y sin duda, dado que tenemos escasez de recursos y de expertise específico en nuestras fundaciones para procesos de medición, partir con lo que existe es, aunque suene obvio, un paso súper importante. Lo segundo es definir dónde poner las fichas. Como les decía antes, hay varios eslabones, varias definiciones donde podemos tratar de indagar más resultados, y sin duda tenemos que elegir aquellas que sean más coherentes. Les voy a mostrar un par de cosas ahí que pueden ser interesantes para definir las fichas. Y por último, que el indicador sea construible. Puede ser maravillosamente lindo el indicador que queremos generar, pero si no somos capaces de construir un proxis, como se dice, un aproximado, un método que nos llegue a identificar la raíz del impacto que queremos buscar, la verdad es que no nos va a servir. Entonces también hay que ser pragmático y identificar algún método y algún indicador que seamos capaces de poder ir midiendo a la hora de definir qué priorizar. Y definir dónde poner la ficha, aquí yo creo que hay 4 elementos que uno tiene que tomar en consideración. Primero, la meta, tratar de identificar aquellos resultados que sean más materiales. Por materiales me refiero a que son más significativos a la hora de generar el resultado que yo ando buscando. Lo segundo es que los recursos, que cuente con los recursos internos o externos, lo que le hablaba un poco antes, proporcionalidad. No necesitamos, probablemente si estamos partiendo una intervención, incluso no la necesitamos a no ser que queramos transformarnos en políticas públicas, tratar de desarrollar, por ejemplo, un estudio experimental. Yo diría que el 95% de nuestra ONG no requiere aún realizar un estudio experimental, y por ende tenemos que buscar hacer esfuerzos que sean proporcionales para poder encontrar esos resultados. Y por último, un mix entre necesidad interna, lo queremos para aprender, lo queremos para demostrarle a nuestros colaboradores el resultado de lo que están logrando, o lo queremos, por ejemplo, para algún financista o algún beneficiario. Probablemente el indicador que le interesa al beneficiario no necesariamente el indicador que le puede interesar a el financista. Entonces, entendiendo este mix de necesidad interna y externa, ir definiendo las fichas de dónde colocar las prioridades. Entonces, un poco la lógica es, no necesitamos ir a medir todo. Podemos, en casos que sean pertinentes, complementar nuestra teoría de cambio con evidencia de terceros. O sea, obviamente hay cambios contextuales, no necesariamente tenemos una intervención exactamente igual que la que se midió, pero sin duda el primer paso para poder medir resultados es validar que nuestra teoría de cambio tenga alguna evidencia internacional, y ahí se nos abre todo un mundo, porque obviamente en Chile tenemos bajos niveles de evaluación, pero en Estados Unidos y en algunos otros países en Europa
existe harta evidencia de lo que funciona y lo que no funciona, y podemos ocuparlo como referencia. No digo que podamos hacer copy-paste, pero sí hemos visto evidencia de qué programas resultan mejor para la reincidencia, no sé, en la sociedad de personas privadas de libertad. Hay muchísima evidencia sobre maltrato infantil, que obviamente tiene bajada cultural, pero que nos muestra el tipo de cosas que funcionan. Podemos ir comprobando, no comprobando, perdón, pero podemos ir robusteciendo los niveles de certidumbre con los que narramos el impacto que queremos generar. Y esto está en la misma lógica de no reinventar la rueda y buscar cómo ir robusteciendo nuestro discurso de impacto, y ahí la información de terceros puede ser útil. Acá les traigo un ejemplo. Esta es una teoría de cambio de un producto, no un servicio. Hemos visto de servicio, hoy día quise traer un producto, que son unas linternas solares que están principalmente en África, que lo que buscan es que la gente pueda iluminar sus casas con estas linternas solares, y espera generar 3 resultados intermedios. Primero, reducir el uso del querosén, que es el método alternativo de iluminación en África. Lo segundo, tienen la hipótesis de que aumentando la cantidad de horas disponibles, porque ahora que la luz de esta linterna va a funcionar 5 horas independiente de lo que haga, eventualmente tengo más horas para estudios y más horas para procesos laborales. La siguiente que queremos lograr es, por ende, si es que reduzco el uso del querosén, podría reducir las emisiones de CO2 domiciliario y por ende reducir las enfermedades respiratorias. Por el lado académico, mejorar los resultados, y por el lado productivo, aumentar los niveles de ingreso de la familia. Entonces, esta simple lámpara solar pretende impactar en la salud, en la educación y en el impacto económico. Entonces, suena una hipótesis razonable. Entonces uno podría decir, bueno, ¿dónde priorizo? Por ejemplo, podríamos decir que quisiéramos ver si efectivamente mejoramos la salud de las personas a través de una reducción del uso del querosén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo medimos? ¿Vamos a ir a buscar evidencia nosotros de que el uso del querosén produce enfermedades respiratorias en las personas? La verdad que no hace mucho sentido. Pero quizás encontramos evidencia de terceros que explican la magnitud del impacto de la contaminación intradomiciliaria en el aumento de enfermedades respiratorias. O sea, no es necesario que nosotros tengamos que ir a validar en un corto plazo, o en un mediano plazo incluso, si efectivamente mejoramos la salud pública, la salud de la población objetivo. Pero sí es súper importante que veamos si efectivamente el uso de la linterna está reduciendo el uso del querosén. Eso es algo que nos queda más a la mano, que es clave para generar el resultado final que dijimos. Entonces, si nos damos cuenta que las familias no están reemplazando por alguna razón, porque no usan bien la linterna, o porque finalmente terminan ocupando los dos métodos de iluminación, bueno, ¿para qué vamos a ir a medir resultados finales que nos quedan súper lejanos, que incluso el impacto se genera en años plazo, sin que antes hayamos ido a validar si efectivamente reducimos o no el uso del queroseno? Entonces, esto es un ejemplo donde trato de explicar proporcionalidad. Suena más razonable a esta etapa ir a ver si efectivamente este resultado intermedio ocurre o no, y que incluso podemos mejorar el pitch de venta de nuestro impacto si somos capaces de encontrar evidencia que diga, no sé, estoy inventando, 50% de la contaminación intradomiciliaria se produce por el uso del querosén, y eso repercute en un 10% de la enfermedad respiratoria. Bueno, yo con bastante certeza puedo concluir que si yo logro disminuir en un porcentaje el uso del querosén, estoy contribuyendo o no a esta reducción de enfermedades. Entonces, aquí es donde traté de poner un ejemplo de cómo es importante desde la teoría de cambio priorizar qué medir, y ojalá ocupar evidencia tercero para poder robustecer el resultado que estamos prometiendo. Paso 1. Paso 2 es, una vez que tenemos priorizado qué queremos medir, bueno, ¿cómo lo medimos? ¿Qué medimos y cómo lo medimos? Entonces, vámonos a esa respuesta. Antes de eso, no sé, Francisca, si hay alguna pregunta, igual voy a tratar de terminar el pitch completo, pero si hay alguna pregunta, me la puedes comentar, porque yo no puedo ver el chat con presentación. Bacán. Entonces, la siguiente paso, como les decía, es definir este indicador y cómo lo vamos a ir a medir. Hablemos sobre eso. Entonces, primero decir que la medición, como dice ese meme, o esa foto en realidad, es un aproximado.
Nunca vamos a poder obtener, o probablemente muy difícilmente vamos a poder tener una medición exacta del impacto específico que queremos generar en la población objetivo, y por ende es una medición empírica, porque queremos ir a ver en la realidad, pero que no necesariamente refleja el 100% de nuestro impacto, y eso tenemos que estar conscientes de que nos van a quedar variables cuando estamos hablando, no sé, del maltrato infantil. Aparte de, obviamente, la disminución de vulneraciones, hay todo un impacto en salud mental, en felicidad, en realización, en autoestima, que probablemente con un solo instrumento no vamos a ser capaces de poder rescatar. Entonces, ser consciente de que generalmente esta medición va a ser un aproximado del impacto más abstracto, pero más importante, el que queremos generar. Y para eso, para poder definir qué medir, qué indicador medir, tenemos que considerar 4 variables. Primero, exactitud y validez. O sea, difícilmente yo voy a poder medir inteligencia con pruebas de matemática. O sea, claramente eso es una simplificación básica de lo que es realmente la inteligencia. Entonces, lo primero es que ojalá el instrumento y el método de validación que ocupemos rescate un porcentaje importante del impacto que queremos generar. Sabemos que no lo va a hacer todo, pero ojalá un impacto importante. Lo segundo es precisión, que en diferentes mediciones o en diferentes contextos, el resultado que obtenga sea consistente en el tiempo. Ejemplo, relaciones familiares. O sea, lo que es validado culturalmente en Chile respecto a qué es castigo o no es castigo, no necesariamente entendible en otro contexto cultural donde pueden estar validadas culturalmente algunos tipos de métodos correctivos. Entonces, si personas entienden distinto lo que yo estoy tratando de medir, el instrumento va a ser poco preciso para identificar qué cosas el impacto que podemos generar. Lo tercero es que la forma de medición y el indicador no esté sesgado. O sea, por ejemplo, si nosotros le vamos a preguntar, no sé, levanten la mano todos los alcohólicos, es probable que no queramos levantar la mano, porque hay un castigo social en el hecho de reconocerlo. Entonces tenemos que buscar un instrumento y un método de recolección que me permita evitar sesgo a la hora que las personas estén contestando. Y un cuarto elemento es la confiabilidad. Acá me perdonan si hay algún amigo del hermoso país vecino de Argentina, pero la verdad es que hoy por hoy, alguna de las cifras, hoy por hoy, incluso independiente del gobierno de turno, hay dudas sobre la confiabilidad de las cifras con las que se puede trabajar si es que uno ocupase información secundaria. Entonces, a la hora de identificar el instrumento, cuando le decía, ¿es factible medirlo?, tenemos que tener en consideración estos 4 criterios a la hora de seleccionar el instrumento. Entonces, y aquí lo que queremos responder son 4 preguntas. ¿Quién? Y puede sonar obvio, ¿a quién queremos ir a medir? Pero de nuevo, si estamos trabajando por la superación de la pobreza, ¿cómo identificamos la pobreza? Y ahí, bueno, Chile tiene un súper buen instrumento de medición de pobreza multidimensional, pero si queremos identificar, por ejemplo, impactos sobre el maltrato infantil, bueno, tenemos que encontrar alguna forma quiénes son los que se encuentran en esa condición. Lo segundo es cuándo medir. Y esta es una pregunta súper importante. Hay resultados que nosotros queremos generar que no ocurren inmediatamente, o sea, que requieren cierto proceso de madurez de ese cambio de actitud, de comportamiento, de conocimiento, de capacidades, para que efectivamente sea pertinente ir a medirlo. De nuevo, para el ejemplo de la disminución de enfermedades respiratorias y su impacto en la salud, bueno, la verdad es que se requieren varios años de estar en un ambiente contaminado para efectivamente medir impactos sobre la salud de las personas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo debiera haber madurado ese resultado para que sea pertinente que yo lo vaya a medir? Y en esta presentación me gustaría enfocarme en las 2 preguntas de más abajo, porque las 2 preguntas de más arriba probablemente ustedes ya las intuyen, que son el corazón de la discusión, es qué medir y cómo medir. Entonces, el proceso de poder medir es un proceso que ya lo intuyen. Primero es la definición del problema de investigación, y eso es exactamente lo que quisimos hacer con la teoría de cambio. Lo segundo es operacionalizar ese concepto, y eso es lo que nos va a permitir definir qué vamos a medir. Lo tercero es desarrollar un instrumento de medición que sea capaz de capturar ese resultado, que lo vamos a ver ahora también, y ese es el cómo medir. Y de ahí para adelante viene toda una ciencia que queda fuera del alcance de este taller,
y que existe alta disponibilidad de información si es que alguien quiere profundizar de cómo se realiza el levantamiento de datos en terreno, cómo se procesan los datos, cómo se analizan los datos, y la verdad es que eso escapa un poco de los alcances de esta charla. Entonces me quiero concentrar en el qué y en el cómo. Vámonos al qué, lo que se llama, esta palabra un poco enredada, operacionalización de conceptos. Para seguir un poco enredado, y después vamos a poner un ejemplo, es una representación teórica del concepto que queremos, del resultado que queremos generar, un poco lo que les decía antes, siempre va a ser pi igual a 3. Difícil que seamos capaces de encontrar el 3,14 y no sé qué sigue. Pero busca especificar ese concepto, transformar ese concepto en un conjunto de indicadores y eventualmente sintetizar todos esos indicadores en un macroindicador que me permita reflejar el mayor porcentaje del impacto que quiero generar. Vámonos a un ejemplo, yo creo que va a quedar muchísimo más claro. Entonces, por ejemplo, definamos que uno de los conceptos que nuestra teoría de cambio dice que queremos alterar es la accesibilidad a la atención sanitaria. Sería súper normal que en un cuadrante, un proyecto que tiene que ver con salud dijera, quiero aumentar el nivel de accesibilidad a la atención sanitaria. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué significa accesibilidad? Ahí es donde tenemos que aterrizar el concepto, conceptualizarlo. Acá, por ejemplo, lo definimos como mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. ¿Ya? Perfecto. Pero ¿qué significa acceso? ¿Qué significa tomar contacto? Y ahí uno podría identificar perfectamente de que hay un tema geográfico. O sea, si la verdad es que el centro de salud más cercano me queda a varios kilómetros, no tengo muy buen acceso geográfico a la atención de salud. Puede ser económico, puede ser que me queda al lado, pero que sea, no sé, la clínica alemana y por ende no tengo los medios económicos para acceder a ese servicio. O puede ser una accesibilidad cultural, que yo pudiéndolo tener al lado, pudiendo pagarlo, puedo no validar un determinado problema como un problema de salud pública y por ende tampoco tengo acceso a esta atención sanitaria. Entonces, una vez que ya identificamos dimensiones, se hace un poco más fácil identificar indicadores. Entonces, bueno, midamos la accesibilidad geográfica como el tiempo promedio que me demoro una persona en particular en trasladarse desde su domicilio hasta el centro de atención. Eso uno eventualmente podría preguntarlo en una ficha, la ficha de entrada de los pacientes, bueno, ¿dónde vive? Y después con Big Data, o bueno, ni siquiera con Big Data, con algún medio de procesamiento, calcular cuántos minutos y ver cómo va el grado de accesibilidad de mi red de atención. La accesibilidad económica, bueno, ahí existen diferentes criterios como el nivel de ingreso del hogar, y la accesibilidad cultural, uno podría decir que tiene que ver con el conocimiento sobre los servicios de salud disponibles. O sea, si yo no sé para qué sirve ese edificio al frente, o no le doy una importancia cultural a un problema específico, no tengo el acceso cultural a la atención sanitaria que ando buscando. Y ya con eso podemos ir avanzando en definir cuál va a ser el método de recolección de datos. Pueden ser, como les decía antes, datos administrativos del hospital, puede ser una pregunta tipo que ya está escrita. O sea, si uno se mete a la ficha de caracterización económica de la familia, incluso ni siquiera tengo que inventar la pregunta ya está pensada. Acá hay un resumen de la pregunta un poco más larga. Y respecto a la accesibilidad cultural, es probable que ya tenga que construir algún tipo de test o de encuesta estandarizada que me permita puntuar el grado de conocimiento sobre los servicios disponibles en ese edificio al frente o la importancia cultural a la atención de salud. Y si yo pudiera resumir, ponderar, podría tener incluso un índice de accesibilidad que pondere y promedie estas diferentes dimensiones y poder calcular el índice de cada una de las personas de la población objetivo. Entonces acá hay un ejemplo desde la propia teoría de cambio, en un cuadrante que podría haber sido súper válido, quisiéramos aumentar la accesibilidad a la atención sanitaria para terminar incluso hasta con un índice que nos permita medir ese resultado. Ese es el cómo, perdón, el qué, disculpen. Ahí ya construimos el indicador, le hicimos la pregunta, incluso definimos a priori el instrumento de medición. Indaguemos un poco más sobre los instrumentos de medición. Ahora, primero, como les adelanté en el gráfico pasado, existen datos primarios. Yo voy a ir a buscar el dato, o datos secundarios. Yo podría ocupar registro hechos por terceros, donde está la información que a mí me sirve. ¿Cuál es la gracia de los datos secundarios? Que no lo tengo que construir yo, y por ende sale más barato.
La desventaja es que no lo puedo adaptar, o sea, tengo que ocupar el dato tal cual está, con la pregunta y el tipo de cosas que se hayan priorizado. Entonces, teniendo en consideración ese trade-off, puedo ocupar registros administrativos del hospital, como decía, encuestas nacionales como la encuesta de caracterización económica, puedo ocupar incluso evidencia generada por terceros, que es lo que les contaba en el caso de estas linternas solares D-Light. Y en el caso de que no sea posible, de nuevo, no reinventar la rueda, en el caso que no sea posible o no sea pertinente ocupar información secundaria, ya tengo que empezar a sacar mi propia información primaria a través de diferentes métodos. Y aquí de nuevo, la idea era avanzando en niveles. Acá les traje un gráfico, lamentablemente no alcancé a traducirlo, pero un poco lo que dice este gráfico es que existen diferentes métodos de recolección de información y que va variando el nivel del costo de tiempo que cuesta implementarlo, pero también el nivel de confianza. Entonces, no es necesario partir con un estudio longitudinal, con grupo de control, podemos perfectamente partir yendo a preguntarle, colección de anécdotas le llaman ellos, ir a preguntarle a la población objetivo después de 3, 4 años de haber participado en nuestra intervención, decirle, ¿qué te pasó en la vida? ¿Qué sientes que ocurrió producto de haber participado de las actividades que desarrollamos? Y ahí incluso empezar a indagar y validar nuestra teoría de cambio, podemos identificar otros resultados que no visualizamos en su minuto, y a medida que se vaya haciendo pertinente, puedo ir aumentando el nivel de confianza en las conclusiones ocupando instrumentos de medición más sofisticados, que por ende son más costosos, pero que también nos entregan resultados más pertinentes. Entonces, para volver al ejemplo de D-Light, uno podría decir, si uno hubiese priorizado, mira, para mí lo más importante de estas linternas solares es el tema educacional, uno podría haber ocupado registros administrativos del Ministerio de Educación del país de África donde se estaba haciendo para ver cuál es el resultado de los niños de las casas donde yo he estado trabajando y ver cambios de comportamiento en si efectivamente los niños están destinando estas horas adicionales en aumentar la cantidad de horas de estudio. Entonces uno podría ocupar ahí diferentes instrumentos, como en este caso la encuesta en el hogar y información secundaria del Ministerio de Educación para medir el resultado final. Entonces, acá aplicado de cómo podemos definir el qué y el cómo medir un resultado en específico desde la teoría de cambio en donde hayamos puesto nuestras fichas. Etapa 2. Eso fue, tenemos, supuestamente esta etapa ya tenemos priorizado nuestra teoría de cambio, sabemos qué queremos medir, son nuestros temas más importantes. Ya definimos un indicador a priori y seleccionamos un método específico para poder medir ese resultado. Lo que queremos definir ahora es cómo me apropio, cómo puedo concluir si ese resultado es atribuible a mi gestión o se debe a, no sé, factores ambientales que influyeron en el mismo periodo en el cual yo estuve realizando la intervención con la población objetivo. Hablemos de este tema. Este es un tema yo entiendo que es bastante árido, pero es bueno que tengan esta distinción a la hora de estar seleccionando métodos de medición y eventualmente el paso 3 y el paso 4 son muy importantes, pero podemos partir primero con los dos primeros pasos. Entonces, primero, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es necesario un contrafactual? Acá les traigo un chiste en realidad, que aquí se vincula el puntaje promedio de la prueba PISA de lenguaje con el consumo de helado per cápita. Y tiene un R cuadrado, que es un indicador de qué tan exacto es esta estimación, bastante razonable, de 0,5. Y un poco lo que nos está diciendo este gráfico es que entre más helado coma, mejor me va a ir en la prueba de lenguaje. Lo que la verdad es que no tiene ningún sentido, porque correlación no es lo mismo que causalidad. Y ojalá en Twitter viéramos mayor énfasis o mayor rigurosidad a la hora de vertir opiniones, porque efectivamente una de las grandes falacias de las discusiones que estamos teniendo hoy por hoy en Twitter, por poner un ejemplo, tiene mucho que ver con esto, de que dos cosas se muevan en la misma dirección no implica que una causó la otra. Y eso es súper importante a la hora de sacar conclusiones sobre los resultados que estamos generando. Les traigo un ejemplo de un amigo, un emprendimiento social que se llama Actitud Lab, que lo que busca es darle mayor actitud, valga la redundancia, a jóvenes de escuelas vulnerables,
para que tengan mayores competencias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Entonces, la verdad que Jorge, que haya participado del proyecto, si después en la vida a Jorge le va increíble, ¿fui yo el causante de que a Jorge le fuera increíble? La verdad es que es súper difícil poder concluirlo, porque el solo hecho de que Jorge haya postulado al proyecto o haya sido aceptado, ya lo hace distinto de la población general. Entonces yo no voy a ser capaz de poder concluir si yo realmente le cambié la vida a Jorge o fueron factores ambientales, si no soy capaz de construir un grupo de control. ¿Y por qué ocurre eso? El primero, ya se los comenté, hay tres grandes sesgos a la hora de comparar peras con manzanas, como nos pasa normalmente. Es primero las características iniciales. En el mismo caso de Jorge, si es que el solo hecho de que haya postulado o haya sido seleccionado ya lo deja en un nivel distinto de alguien que no postuló o no fue seleccionado, y por ende yo puedo estar sobreestimando el impacto que generó en su vida, porque parte importante de ese impacto fue por sus características iniciales de la población objetivo con la cual yo fui trabajando. Lo segundo es que la gente no es indiferente al programa. O sea, el solo hecho de que me hayan aceptado me cambia la lógica. Ah, mira, es que en realidad yo me la puedo. El solo hecho de que yo haya quedado dentro, haya quedado fuera, sin que yo haya intervenido absolutamente en nada más, ya cambia el resultado en esa persona. Y lo tercero son que en el proceso pasan mil cosas. No sé, yo estaba en un proyecto que buscaba aumentar la percepción de oportunidades para emprender en la Araucanía. Y entre medio pasó la crisis social, pasó COVID y pasó los últimos periodos de tensión que han habido en la Araucanía. Entonces, fue una bomba atómica. O sea, si yo fuera a medir, si aumenté o disminuí la percepción de oportunidades del proyecto, es probable que las disminuí. Ahora la pregunta es, ¿tuvo un impacto negativo? No lo sé. Quizás si yo no hubiese implementado el proyecto de la Araucanía, la caída en la percepción de oportunidad hubiese sido más grande. Y eso no voy a ser capaz de poder identificarlo si no soy capaz de construir un grupo de control. Entonces, por esto es importante poder definir contra qué me voy a comparar y ver si efectivamente me puedo hacer cargo del impacto que estoy prometiendo. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo, de la teoría de cambio, voy a obtener el resultado, el cambio en el sistema social que aparece ahí. Perdón que esté en inglés nuevamente. Ahora, yo no soy capaz de poder medir mi impacto si no soy capaz de poder medir qué hubiese pasado a esa persona en ese contexto, en ese tiempo, si yo no hubiese intervenido. O sea, ¿cómo puedo intervenir y no intervenir a Jorge y medir la diferencia? Y eso un poco es algo que no somos capaces de poder hacer. Les voy a traer un ejemplo. No sé si alguien vio la serie Fringe, una serie que daban en Fox hace un tiempo. Cuando daba el taller parece que fui el único nerd que la vi, pero se trataba de un científico que inventó una máquina en la cual uno podía hacer viajes entre dimensiones. Entonces él pasaba de una dimensión a otra porque quería salvar a su hijo de una enfermedad, y cuando pasó a la otra dimensión hizo un pequeño cambio en la otra dimensión que alteró completamente el resultado que hubo en la otra dimensión. Entonces acá está viendo desde su dimensión lo que pasó en Nueva York versus lo que estaba pasando en la dimensión paralela. Como no somos capaces de poder hacer esta ventana en el tiempo, tenemos que poder identificar un contrafactual. ¿Contra qué me puedo comparar para poder identificar si en mi dimensión logré un impacto en la población objetivo intervenida? Y esta lámina yo sé que está súper pesada, y para cada uno de estos temas hay harto donde profundizar, pero quiero dar una visión general de qué tipo de grupos de control yo puedo construir. El primero, y esto ya probablemente los que se han metido en evaluaciones lo entienden así, el estándar de oro son los estudios experimentales. ¿Y eso qué significa? Yo tengo un grupo de tratamiento y un grupo de control, aleatorizo a los que entran al programa, aleatorizo a los que no entran al programa, y después cualquier cambio que ocurra 2 años después entre los dos grupos son comparables. Y efectivamente, si yo en este grupo logré aumentar en un, no sé, 10% el resultado de la prueba PISA, y este grupo que no interviene, pero que era exactamente igual a este, aumentó el 5%, bueno, mi impacto es 5%, porque el 5% ocurrió de forma natural, quizás porque fue mejorando las competencias del profesor, o porque fue mejorando la calidad de la educación, pero si este grupo obtuvo 10 y este grupo obtuvo 5, bueno, yo puedo decir que mi resultado, mi impacto, perdón, fue 5 con toda propiedad. Ahora, muchas veces eso no se puede, no es ético,
o no es factible poder identificar este grupo exactamente igual, y ahí es donde se pueden ocupar otros tipos de alternativas cuasi experimentales. Y aquí sin pretender entrar en detalle en cada una, porque cada una de estas da para una charla particular. Uno de los más usados son dobles diferencias, que es comparar el mejor grupo que yo encuentre, aun cuando no sea aleatorio, con el grupo que yo intervine. Puedo hacer matching, que se llama, que es identificar cuáles son las variables específicas de un grupo que son más relevantes para explicar esa persona. Por ejemplo, había un proyecto que buscaba trabajar con colegios vulnerables. Yo puedo ocupar, mira, por vulnerable entiendo el puntaje de vulnerabilidad que tiene la escuela, el puntaje de ruralidad, el porcentaje de población, no sé, que viene de niveles socioeconómicos más bajos, y tratar de, vía estadística, construir una escuela que sea súper similar a la que yo estoy interviniendo, y eso se llama matching. Hay otras alternativas que si yo, por ejemplo, tengo un proceso de selección, no sé, tengo 500 cupos de población objetivo y los ranqueo del 1 al 500, la verdad es que las características del 499 y el 501 son bien similares. Si yo logro identificar esa población objetivo que no entró al programa, pero es muy similar a la que sí entró, yo puedo comparar el resultado entre esos dos grupos. Hay otras que tienen que ver con estudios econométricos para poder identificar cuál es la ecuación exacta de las variables que generan el impacto y ahí poder proyectar cuál hubiese sido el impacto con otra persona similar. Y otros métodos estadísticos que funcionan de modo más familiar. Todo esto, y no quiero indagar mucho más en ello, porque para cualquiera de estos métodos necesito un experto. O sea, para casi todos los métodos de contrafactual. Pero particularmente para el experimental y el cuasi experimental es muy difícil que podamos hacerlo con recursos internos. Y existen estos métodos no experimentales, que son los que más ocupamos, pero tenemos que tener ojo en los sesgos que tiene cada uno de ellos. O sea, el primero más utilizado es comparar la intervención antes y después. Y como les contaba en el caso de la Araucanía, eso tiene un tremendo sesgo, porque en el camino pasan 1000 cosas. Entonces yo no necesariamente puedo comparar en el tiempo a una persona de la entrada a la salida. Si yo tengo confianza o hipótesis razonable de que antes y después no ocurrió nada muy relevante, y por ejemplo, no sé, si yo hubiese querido medir el impacto que tuvo en la Araucanía, perdón, en Rapa Nui, en una intervención donde yo sé que no hubo ningún factor externo que cambió e influyó en el resultado, bueno, ahí es donde uno puede ocupar este tipo de métodos, pero con la salvedad de esa condición. Los siguientes benchmarks que yo me puedo comparar contra otros, eso también es interesante. Otras intervenciones nacionales o internacionales han logrado aumentar en un 10%, no sé, voy a inventar algo, la parentalidad positiva, o la disminución del maltrato infantil, y yo lo estoy disminuyendo en tanto. Entonces, a lo menos puedo decir si relativamente yo lo estoy haciendo mejor o peor que otras intervenciones. Puedo preguntarle informantes clave. Por ejemplo, hay un grupo que trata de economistas, que no lo chuntamos nunca, que trata de definir en cuánto va a ser el dólar. Entonces uno podría preguntarle, bueno, ¿cuánto crees tú que debería haber disminuido, un panel de expertos, el dólar si no hubiésemos implementado esta actividad? De nuevo, con muchísimos sesgos, sobre todo porque los economistas no le estamos chuntando ni una. Y el peor de todo, el que tiene más supuesto, es con la información histórica, que es lo que ha pasado en el pasado. O sea, muchas cosas pasan, mucho tiempo pasa, pero quizá una primera línea base de grupo de control es cuál es el resultado del año pasado en la prueba PISA como indicador del año siguiente. Entonces, insisto, ya la etapa 3 de esta presentación y la etapa 4 ya requiere niveles de sofisticación más grandes. Igual quiero presentárselas para que tengan en consideración distinciones cuando tengan que elegir algún método o tengan que contratar algún experto, pero como les digo, las experimentales y cuasi experimentales es muy difícil que podamos implementarlos con recursos internos. Y aquí voy a hacer una pausa, sí, aquí voy a hacer una pausa porque vi a la Francisca. Sí, aparecí porque hay una pregunta en el chat que tiene que ver con justo lo que estabas tocando de los grupos de control. Y bueno, tú mencionabas que esto requiere la ayuda de un experto probablemente para poder indagar, pero la pregunta es,
¿cómo hacer un grupo de control sin tener implicancias éticas de dejar un grupo de lado de la intervención? Me cuesta hablar de dificultades éticas sin un ejemplo en particular, porque hablar en abstracto cuesta un poquito. O sea, incluso hoy por hoy, la medicina, que ya podría ser lo más ético, o sea, donde la bioética, donde efectivamente más cuestionamientos se han hecho, autoriza a hacer grupos de control. O sea, todos los que han visto Grey's Anatomy, para que sigamos con la cultura de serie, Claro. vieron el capítulo donde trataron de falsear las pruebas y pasarle a un paciente amigo el tratamiento experimental que supuestamente no debió haber recibido. Entonces, incluso en situaciones tan extremas como esa, donde puede estar en juego la vida de una persona en particular, si es que la vacuna sirve, la medicina se ha puesto de acuerdo en decir, hagámoslo, porque si no somos capaces de autorizar, no vamos a saber el impacto de la vacuna y por ende puede matar a miles de personas más. Entonces, habría que verlo en casos particulares, pero quería un poco poner el punto más extremo. Hoy en día, con el COVID, hay gente que está recibiendo un placebo y no lo sabe, simplemente porque si no somos capaces de hacer eso, no podemos concluir si la medicina, si esa vacuna genera un impacto positivo y si genera efectos secundarios, que también es súper importante. ¿Y cuáles? Súper. Y hay solo otro comentario más de Neida que dice, lo que más utilizamos en los programas territoriales son las alternativas no experimentales. Sin duda, o sea, el que ya se ha aventurado a hacer un grupo de control, que son poquitos, somos poquitos, los que hemos empezado a ocupar grupos de control, nos queda más a la mano los no experimentales. Ahora, no digo que no se pueden ocupar, sino que cada uno tiene un sesgo. ¿Y por qué eso es importante? Porque podemos estar concluyendo mal. Podemos concluir, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, para seguir con el ejemplo de un proyecto en el que estoy metido, yo puedo concluir, como les decía, que disminuyeron la percepción de oportunidades para emprender, porque hice una línea base, efectivamente hice una línea base, hice un antes y un después, pero en el proceso, bueno, me cayó una bomba atómica entre la crisis social, la pandemia y la situación social que se está viendo en la Araucanía, merma naturalmente sin que yo haga nada la percepción de oportunidades para emprender. Entonces, no digo que no se ocupen, digo que tengamos súper claro los supuestos que estamos utilizando a la hora de concluir con cada uno de estos métodos. Súper, gracias Rodrigo. Eso es todo lo que hay en el chat por ahora. Así que pueden seguir dejando las preguntas en el chat. Genial. Gracias. Sí, solo reforzar que yo sé que esto es bastante mario. Quiero que tengan la mirada completa de cómo se construye un sistema de medición de resultados. Insisto que ya partir con la 1 y la 2, incluso partir con la 1 y buscando evidencia tercero ya es un avance en la medición de resultados, pero sin duda que cuando queramos ir robusteciendo los niveles de conclusión de nuestros resultados, vamos a necesitar ayuda. Y ahí incluso vamos a necesitar expertise distintos. O sea, muchas veces me preguntan si yo hago, para no marketearme, si yo hago estudios, mediciones, yo no hago mediciones de resultados, porque existen 1200 métodos para hacer medición de resultados. Yo soy economista, pero no puedo hacer un estudio econométrico. Entonces, efectivamente nos vamos a dar cuenta de que vamos a necesitar expertise específico. Entonces, para cada uno vamos a requerir un proveedor distinto. Y por último, y creo que voy a alcanzar el tiempo que esperaba en pasar el ciclo completo, el bonus track. Podríamos quedarnos donde estamos. Si nosotros podríamos, en este paso, ya concluimos que yo me puedo atribuir que aumentó un 5% el resultado de la prueba PISA en una población objetivo particular. Ya eso es tremendo. Si llegamos al paso 3, probablemente estamos en el percentil 1% de avance en medición de resultados. Ahora bien, alguien quisiese, y como les decía al principio, muchos financistas o algunos stakeholders lo solicitan o lo valoran, quisieran valorar qué significa ese aumento del 5% en el resultado de la prueba PISA, para seguir con el mismo ejemplo, en términos monetarios. ¿Vale? Gente que sigamos pensando de manera economicista y lo pueden valorar. Entonces, acá existen dos métodos. Y aquí sí que no voy a entrar en profundidad porque cada uno de estos dos métodos no es una clase, no es un diplomado, es una línea disciplinaria que Chile lideró por mucho tiempo, que se llama la evaluación social de proyectos. Acá, si alguien se quiere meter en el tema, es una línea de trabajo de por vida, cómo poder medir, por ejemplo, la rentabilidad social
de un puente, la rentabilidad social de un proyecto de riego, la rentabilidad social de un hospital. Entonces, existe toda una disciplina que se encarga de poder valorizar en términos económicos. ¿Para qué? Para que el Estado pueda priorizar aquellos proyectos que tengan mayor impacto social comparado con el costo de producir. Entonces, como les digo, existe todo un departamento que Chile es bien pionero, que se llama el Banco Integrado de Proyectos, y la División de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, donde existen 100 personas que se dedican a este trabajo, pero me gustaría mostrarle los dos métodos que existen. Algunos de ellos incluso podríamos nosotros llegar a construir un aproximado. Y les voy a traer un ejemplo del que alguna vez me tocó hacer. El primero se llama costo-beneficio. ¿Qué significa esto? De que yo ese impacto o resultado positivo que generé lo puedo transformar en plata a través de los beneficios que genera a haber logrado ese resultado. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un proyecto de disminución de reincidencia penal, yo podría valorar económicamente ese impacto calculando, por ejemplo, el ahorro de costos. O sea, tener una persona privada en libertad, no sé, vale 500.000 pesos mensuales, están en promedio 3 años, en promedio reinciden 1,5 veces. Si yo logro evitar que alguien reincida, no puedo hacer el cálculo porque soy lento, pero multiplico las tres cosas que acabo de decir y voy a poder decir, sacar a esta persona ahorró al Estado de Chile tanta plata en costos, y ahí soy capaz de transformar ese impacto social en un resultado económico. Otro ejemplo, aumento en productividad. O sea, si yo tengo un programa que lo que busca es capacitar a emprendedoras rurales para que tengan más competencias para emprender, yo podría transformar ese impacto social en plata si es que voy a medir el aumento en venta. Y si tengo un buen grupo de control, mejor aún, puedo sacar el impacto producto de cuánto aumentaron las ventas en la población objetivo intervenida versus la que no interviene. La tercera es revalorización de bienes. Por ejemplo, si yo soy Fundación Mi Parque, sí, creo que sí, Fundación Mi Parque, que renueva plazas públicas, eso tiene un tremendo impacto, disminución de delincuencia, satisfacción con el entorno, incluso mejores relaciones laborales, mejores relaciones comunitarias. Yo podría evaluar el impacto, porque todo eso debiera implicar un aumento en la plusvalía de los terrenos. Si yo podría hacer ese tremendo impacto social, lo puedo llevar a impacto económico si yo voy a comparar cómo cambió el precio de las viviendas en el entorno de la plaza versus una plaza similar. O aleatoria, que es de hecho lo que hizo Fundación Mi Parque. Fue hacer un estudio experimental para comparar el efecto de la plusvalía de los terrenos producto de revalorización de bienes. Otra alternativa para poder transformar un impacto social en plata es reducción de riesgo. Si yo puedo disminuir, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de seguridad vial o de seguridad laboral, yo podría medir el impacto económico de esa disminución de accidentes simplemente yendo a medir cómo disminuyeron la cantidad de licencias médicas y cuál es la productividad de cada uno de los trabajadores que disminuyó esa licencia médica, y yo podría sacar un valor total. Este programa de seguridad laboral logró disminuir tanto, generar este impacto económico, producto de mayor productividad en tiempo de las personas que no faltaron por problemas de salud. O mejora en el medio ambiente. Si yo trabajo en el tema, por ejemplo, de reforestación, acá les traigo el gran trabajo que es el Sistema Nacional de Inversiones en Chile, que calcula algunos precios sociales. Cómo transformar un impacto social, un impacto social económicamente. Y si se fijan, abajo dice el precio social del carbono. Y dice, por cada tonelada que se ahorra, el Estado de Chile, Chile como sociedad, ahorra 2.213 pesos. En un conjunto de variables, salud pública, de la salud pública implica licencia. Entonces, ellos hicieron todo un estudio que nosotros seríamos incapaces de poder hacer, porque son estudios muy profundos, donde se suman todos los beneficios y se calcula un precio social. Entonces, yo no tengo que ir a calcular nada. Yo, si logro decir cuánto arbolito planté y logro traducir eso en CO2, que cualquier plataforma de internet te lo calcula, yo podría ponerle después un precio y decir que este proyecto de reforestación le generó a la sociedad en Chile X miles de pesos. Entonces, acá, como les digo, esto es toda una disciplina de trabajo, de la cual no soy experto tampoco. Me ha tocado trabajar porque trabajé en el Sistema Nacional de Inversiones un par de años, pero es un ejemplo de cómo podemos valorizar una unidad de cambio social. El criterio es que yo sea capaz de poder transformar esos beneficios
pueda ser capaz de medir los beneficios económicos del impacto social generado. Y el siguiente, bueno, acá les traje un ejemplo, perdón. Yo hice un estudio de prefactibilidad de un bono de impacto social para maltrato infantil y siguiendo la misma lógica de ahorro en costo. En ese tiempo, ya esto fue hace como 3 años, el costo mensual por niño o niña en residencia son 207.000 pesos, la permanencia promedio son 36 meses, el costo esperado de un niño que ingresa a una residencia son 7 millones. O sea, por cada niño que se evita que entre a cuidados del Estado, nos ahorramos 7,5 millones por niño. Entonces, si actualmente tenemos 600 niños entre 4 y 9 años, que era la población objetivo que queríamos intervenir, estamos hablando de una industria, y perdonen por ser tan duro, pero de repente nos toca venderle estos proyectos a gente que lo piensa así. Estamos hablando de un problema de 6,6 millones de dólares. Entonces ya pareciera ser que no solamente tiene un bonito impacto social, sino que también tiene un bonito impacto económico. Y si nosotros, en este caso, fuéramos capaces, con esta intervención que se proponía, de disminuir un 16% la cantidad de derivaciones a residencia producto de la intervención, estábamos ahorrando al Estado de Chile casi $1 millón. Entonces, se ven que, yo sé que es súper economicista la mirada, pero si no pudiéramos concluir esto, un financista, el argumento de venta es súper potente. Pero hay algunas veces donde no es posible medir el beneficio económico de un cambio social. Entonces aquí lo que se definió como estándar es lo que se llama costo-eficiencia. El otro es costo-beneficio. Recibo más plata de vuelta del costo que me toca producirla, como el caso del maltrato infantil que les mostré antes. Y la otra opción, cuando no somos capaces de valorar el beneficio económico, podemos decir, ok, no soy capaz de valorar el beneficio, pero yo puedo decir cuánto me cuesta generar una unidad de cambio social. Entonces acá se pone un ejemplo donde hay diferentes programas internacionales, todos ellos buscan aumentar la cantidad de horas de escolaridad de los niños, y uno puede rankearse y decir, ok, el programa progresa por cada unidad de hora adicional de un niño en aula que no desertó, me cuesta $5.900 versus pasar una pastilla contra el gusano intestinal en África, que por $3,5 logra aumentar esa misma unidad del niño sentado en aula. Ahora, ¿son comparables los proyectos? No. No todos los niños que faltan al aula tienen problemas con gusanos en el estómago, pero tenemos una idea de magnitud de qué tan eficiente es mi programa para generar la misma unidad de cambio. Rodrigo, muy cortito, preguntan si es que el estudio que mostrabas en la diapositiva anterior está disponible, si es que es público. Sí, después se lo puedo mandar, yo hice ese estudio de prefactibilidad y después se hizo un estudio de 4 bonos. Había uno que tenía que ver con reincidencia penal, el mío era, el que yo trabajé fue el maltrato infantil, había otro de los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces a cada uno de esos 3 se hizo un estudio de prefactibilidad y las conclusiones de cada uno de esos estudios están en un documento del BID que se llama Bonos de Impacto Social en Contexto en Chile, que es del año 2018, si no me equivoco. Y ahí están las conclusiones de los 3 estudios. Genial, porque Paulina pregunta, vamos a tratar de buscarlo para poder enviarlo en el correo que enviamos con el video y con la PPT. ¿Te parece, Rodrigo? Sí, yo te lo envío. Genial. Lo tengo ahí en algunos de mis documentos. Súper, ahí aparece Paulina. Muchas gracias. De nada, placer. Sería súper bueno para la discusión actual de la ley de garantía, a ver si el Ejecutivo y el Congreso se apuran y la sacan. Sí, pues hay algunos que hay que darles con un... Sí, pues hay algunos que darles con un palo para que entiendan. Está difícil. Gracias. Y como les digo, o sea, esto es súper factible. O sea, muchas de estas cosas no es tan técnico, y si es técnico es conseguible. Y cómo podemos robustecer nuestros argumentos de venta ocupando algunos de estos métodos. Si mi intervención ahorra costos al Estado, si mi intervención le aumenta la productividad a una persona, si mi intervención revaloriza el entorno, si mi intervención reduce los riesgos, suena como súper teórico, pero efectivamente, incluso en concreto, Fundación Mi Parque hizo el estudio de revalorización de bienes y concluyó resultados respecto a su impacto económico. Entonces, es bien power cuando uno es capaz de poder demostrarle eso a algún financista. Finalmente,
hay millones de recursos disponibles. De hecho, aprovechando que me quedan un par de minutitos, les voy a mostrar uno. Entonces, cuando yo les decía, me confirman si se ve la pantalla, por favor. Sí, se ve tu navegador. Ya, por ejemplo, acá, googleando, hay una cosa que se llama Statistics Solutions, que reúne un conjunto de recursos gratuitos de diferentes herramientas para poder medir diferentes cambios sociales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un instrumento, porque mi programa cambia actitudes, acá tengo uno, no sé, un instrumento para medir componentes de cambios de actitud hacia la homosexualidad, o diferencias multiculturales, o un inventario de actitud frente al inmigrante, que ya por ahí tenemos el Servicio Específico de Migrantes. Entonces uno finalmente se mete ahí, hay algunos que son pagados, pero son costos muy marginales, y te aparece el nivel de confianza, de validez, uno descarga incluso el instrumento, lo traduce a español, lo adapta culturalmente eventualmente, y tiene un instrumento que está completamente estandarizado, comprobado, etcétera, etcétera. Y como eso, hay los que trabajan en temas de desarrollo laboral, los que trabajan con niños, acá hay diferentes instrumentos, los que trabajan en inteligencia emocional, en salud, en liderazgo, en aprendizaje, temas de la mujer, de género, en temas gente que trabaja en temas de estrés, ansiedad. Entonces, detrás de cada uno de estos hay un instrumento de evaluación validado, una forma de calcularlo y una forma de implementarlo. Entonces, insisto siempre, no reinventar la rueda, tratar de trabajar con respecto a lo que está disponible, y después vamos robusteciendo los grados de sofisticación. Entonces, hay un conjunto de recursos disponibles en Internet para no reinventar la rueda, incluso está, no voy a entrar, pero acá hay un conjunto de 500 indicadores ordenados por temática, que ya están pensados en forma estandarizada, incluso ni siquiera tengo que parafrasear el indicador. Así que los invito para los que quieran ir, acá hay un conjunto de guías, metodologías de evaluación de impacto específica. Esto obviamente va a estar en la presentación que entreguemos. Y como les dije al principio, y me quedan 15 minutos, que fue lo mínimo que prometí a la Francisca, en una sesión que yo sé que es una sesión un poco densa y cargada de información, que vamos, insisto, a estar repitiendo algunos temas, no repitiendo, reforzando algunos temas en la próxima sesión, pero para que vayamos asentando que esto se puede llevar a la práctica, les propongo el siguiente ejercicio para que hagan en sus casas con sus propios emprendimientos o fundaciones. Entonces, la idea es que podamos construir una primera versión de indicadores sociales desde la teoría de cambio. Entonces, como ya les dije, el primer paso es priorizar dónde están esos eslabones, esos cuadrantes que son más importantes y quizás marcar con un asterisco. Después, segundo, indagar si existe evidencia de tercero que permita robustecer nuestros resultados finales, que son los que más nos van a costar medir. Y ya como tercer paso, definir un par de indicadores que sí queremos medir. Y ahí preguntarnos cuál es el indicador, con qué periodicidad se aplica, con qué modelo de medición o instrumento se me ocurre que lo puedo implementar, dónde puedo sacar las fuentes de datos, cuál podría ser un potencial contrafactual, grupo de control. Voy a ocupar métodos experimentales, cuasi experimentales. La idea es que lo vayamos trabajando a nivel, sé que no tenemos toda la información, pero que nos permita aterrizar estos conceptos. Y eventualmente, si es que aplica, identificar un método o estrategia para valorizar esa unidad de cambio social. Les traigo un ejemplo. Por ejemplo, para seguir con las linternas de luz solar, uno podría, por ejemplo, tener este indicador que mide el ahorro mensual promedio de luz, producto que ocupa la linterna, yo no ocupo el querosene. El instrumento podría ser una encuesta aleatoria a hogares con termopaneles, o aquellos que generan energía solar, en el caso que tuviera un proyecto de paneles solares y no fueran estas linternas. Las fuentes pueden ser las mismas cuentas de luz de los hogares, o el mismo panel fotovoltaico realmente tiene alguna información al respecto. Puedo ocupar algún tipo de contrafactual como cuánto consumía antes versus cuánto consumía después de esa misma casa, o tratar de buscar casas similares que no fueron intervenidas y poder comparar este grupo de control. Y en este caso no sería necesario valorar esa unidad de cambio social porque en sí misma es un resultado económico, que es el ahorro mensual económico del promedio de la luz. Entonces ahí los invito a que puedan hacer un primer ejercicio para poder tangibilizar estos conceptos, identificar 3 indicadores de su teoría de cambio y tratar de responder a estas preguntas, por lo menos a nivel preliminar, para que nos permita
tener un primer paso en este camino, insisto, camino, para poder medir, tener un sistema de medición de resultados. Así que, nada más, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya quedado relativamente clara la propuesta de método. Yo sé que cada uno de los conceptos por detrás requiere asentarse más, pero por lo menos el proceso para atacar el desafío que teníamos hoy, que es cómo construir un sistema de medición de resultados. Genial. Muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación. Efectivamente fue con harto contenido, pero lo bueno es que ahí, si se fijan en las PPT, están todas las referencias cuando quieran profundizar en algo. También dejaron algunas cosas en el chat. Bernardita nos comparte un link de Statistics Solutions. Así que muchas gracias a ti, Rodrigo. Si quieren dejar alguna pregunta, nos quedan, lo prometido, 15 minutos. Si quieren encender las cámaras también, para poder ocupar estos minutos en preguntas. Y creo que es súper importante de destacar lo último que mencionabas, Rodrigo, de empezar con algo. Eso después se puede iterar, después se puede ver si efectivamente era el indicador que yo quería medir, o la información, puedo acceder a esa información para nutrir ese indicador o no, pero es muy relevante al menos iniciar con algo y eso irlo iterando con el tiempo. Me preguntan ahí, estoy viendo aquí en el chat, por bibliografía respecto a teoría de cambio. En la presentación de la sesión anterior, como decía la Fran, en cada una nota al pie hay diferentes fuentes de datos donde pueden profundizar respecto a teoría de cambio. También JPAL, que son los líderes en medición experimental a nivel global, tienen muchísimos webinars sobre teoría de cambio. Si quieren profundizar conceptos, ellos son secos. Ellas y ellos, así que ahí pueden profundizar, y ahí tienen bastante material para navegar, porque como les decía en la sesión pasada, se ha transformado como en el estándar de oro, antes de tener cualquier conversación sobre medición de resultados, poder construir la teoría de cambio. Insisto, es el primer paso y lo invito a hacerlo, porque como les dije en la sesión pasada, no solo nos permite medir resultados, sino que nos permite primero hacer un cuestionamiento interno de qué es lo que queremos hacer como organización, y eso tiene un tremendo valor para todo el equipo. Y además poder construir un relato, o sea, que nos haga sentido, que uno cuando lo mira diga, mira, es que me calza, que efectivamente esto es súper válido, por lo menos a nivel de hipótesis. Ayuda muchísimo para el pitch, incluso comercial, poder demostrar, mira, este es el impacto que ando buscando. De todas maneras. Y bien, siguiendo con los comentarios del chat, Walter Felipe, Bishop. sí. Ahí tengo otro nerd. Viendo. Buena. Ese mismo estaba viendo. Y gracias, Sí, Elizabeth pide si es que se puede compartir la presentación. Les cuento que en cuanto podamos oír el video de YouTube, les enviamos un correo al mail con el que se inscribieron a esta charla, donde va la presentación de Rodrigo, el ejercicio, como una diapositiva para poder hacer el ejercicio, y el PPT. Así que, y ahí también van a encontrar todas las referencias que decía Rodrigo, y el estudio del BIP, de los bonos. Eso quedó prometido y está grabado, así que va. También les acabo de dejar esta encuesta muy cortita del espacio, que nos sirve para seguir mejorando, y una pregunta sobre qué temas les interesaría que tocáramos en otras sesiones. Eso nos ayuda mucho a saber, a levantar las necesidades de las organizaciones con las que nos vinculamos. Así que muchas gracias si contestan la encuesta. Rodrigo, siguen llegando. Sí, perdón. Miles de gracias. Natalia dice que el contrafactual es un gran desafío a la creatividad. Bernardita, muchas gracias. Claro, solo reforzar, no sé si fui lo suficientemente claro, pero yo puedo medir resultados y quedarme hasta el paso 2. Pero si queremos avanzar a medir impacto, necesito el contrafactual. Y ahí lo importante es darnos cuenta de que existen diferentes opciones, que cada opción tiene su supuesto, y si sentimos que ese supuesto se cumple con alguna de las versiones más sencillas, ya tenemos un primer indicador. El punto es qué hacemos con esa información. Entonces, porque todos los no experimentales
todos tienen un supuesto súper fuerte por detrás. Entonces, para que lo manejemos con cuidado, porque nos podemos auto-boicotear. Y vuelvo al ejemplo de mi casa de la Araucanía, yo voy a probablemente concluir que no generé el resultado que buscaba, porque disminuyó la percepción de oportunidad para aprender, pero no tengo claro cuál fue el impacto. Quizás si yo no hubiese estado en la Araucanía, estoy inventando, no creo que podamos ser capaces de cambiar tanto lo que está pasando allá, pero quizás si no hubiésemos hecho ese proyecto de emprendimiento en la Araucanía, la percepción de oportunidades para emprender hubiese caído aún más. Entonces, yo puedo tener un resultado negativo, pero un impacto positivo. Por eso el contrafactual es clave. Súper. Hay una pregunta de Jorge. Dice, ¿existe alguna metodología para definir el esfuerzo a imprimirse en la creación de la medición? Que eso también es temazo para las organizaciones quizás que... 5%. 5%. Eso ocupa lo que tengo. Máximo 5% del presupuesto para medición. Pero en realidad, difícil. Para nosotros 5% es muchísima plata. Sí. Rodrigo, hoy no sé si a mí se me pegó o a todos. Estoy acá. Ah, ya. Ahí sí. Estaba como quieto. Sí, pero quedaste bien. Oneida también pregunta, para hablar de impacto, ¿cuánto tiempo debe pasar después de ejecutado un proyecto para medición? Es súper buena pregunta, porque no lo dije en la presentación ahora que me di cuenta. La distinción entre resultado e impacto. Algo acabo de nombrar, porque uno tiende a creer que lo que uno dice es resultado intermedio, resultados finales e impacto. Lo mira como si fuera una secuencia lineal, pero el impacto no tiene que ver con cuándo ocurre. El impacto tiene que ver si yo me puedo atribuir el resultado. Si yo puedo medir impacto a nivel de resultado intermedio, a nivel de resultados finales. ¿Me explico? Lo que lo hace ser impacto es que yo pude construir un grupo de control y el resultado que obtuve, el resultado de la prueba PISA, le puedo restar el resultado del grupo de control y la diferencia de eso va a ser mi impacto. Entonces, el impacto no tiene que ver con temporalidad, tiene que ver con si yo me puedo atribuir el resultado, la diferencia de resultado que generé. Dicho lo anterior, para responder más directamente a tu pregunta, yo puedo medir impacto cuando sienta que el resultado se asienta. Y podría ser a nivel de resultado intermedio, yo podría medir el impacto en el aumento de los conocimientos gracias a este taller apenas salgan. Porque lo aprendieron ahora o no lo aprendieron nunca. Entonces yo podría, si tuviera un grupo de control, podría medir el impacto del aumento en conocimiento sobre medición de resultados en la encuesta que van a contestar ahora. Siempre y cuando tenga un grupo de control. Entonces, por eso la distinción en de cuándo medir resultados y cuándo ese resultado se transforma en impacto. Son dos preguntas en una. Ya, súper. Y Ana Luisa hace una pregunta más específica. ¿A qué instancias se puede postular a fondos para financiar la construcción de teoría de cambio y medición de resultados? Colunga. No sé. Hasta ahora no he visto ningún fondo público ni privado destinado algunas veces que algunas fundaciones filantrópicas que apoyan emprendimiento financian el diseño de la teoría de cambio. Y, por ejemplo, en Emprender el Viaje a Colunga estuvimos hace 2 años, si no me equivoco, haciendo un taller de teoría de cambio y acompañando a un par de emprendedores desde el mismo Colunga que entiende hace rato la importancia de la teoría de cambio y la medición de resultados. ¿Sí? Por eso mismo estamos haciendo esto ahora. Exacto, porque a lo mejor hay personas que se están conectando ahora, pero hemos contado en las otras sesiones que estas charlas que son abiertas son parte también de la entrega de herramientas a los equipos que están siendo apoyadas por Colunga a través del fondo Colunga Transforma. De hace 2 años, eso sí, del 2018 fue adjudicado y el 2019 y ahora el 2020 los estamos acompañando con herramientas. Entonces estos 6 equipos continúan con Rodrigo entre sesiones revisando el ejercicio y profundizando de manera más personalizada. Entonces, claro, nos reíamos un poco, pero es cierto, Colunga está apoyando la medición y el generar estos indicadores justamente ahora con estos equipos. Y última pregunta, ya nos quedan poquitos minutos.
Fernanda dice, ¿hay veces en que los resultados intermedios son los mismos que el impacto? Sí, es lo que Lo había que- respondido antes, sí. o sea, que hay que diferenciar la temporalidad del resultado. Incluso hay algunas teorías de cambio, porque yo lo hice como súper esquemático, pero uno puede tener resultados intermedios de corto plazo y resultados intermedios de mediano plazo, y después puede tener unos resultados finales, y los resultados finales pueden llevar a un tercer resultado de largo plazo. Incluso uno puede llegar hasta el propósito. Entonces, para no enredar, y pidiéndole disculpas a Sebastián Peña, que es nuestro intérprete de señas por lo acelerado que soy, la temporalidad del resultado es una cosa. Ahora, que ese resultado se llame impacto no depende del tiempo, depende de que yo haya sido capaz de construir un grupo de control y saber qué es lo que pasó en la otra dimensión de Fringe con esa persona no intervenida. Súper. Bueno, entonces ya llegando al cierre, les dejo nuevamente la encuesta a las personas que no la contestaron, de verdad que son 2 minutos. Queremos agradecerle desde Colombia a Rodrigo por acompañarnos nuevamente, a todos los que se quedaron hasta ahora y que estuvieron recibiendo este conocimiento, y por supuesto a Sebastián Peña, nuestro intérprete también, por acompañarnos hoy. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, si quieres despedirte. Sí, no, solo hacer publicidad. En 3 semanas más, 3 miércoles más, vamos a estar con la sesión 3. El objetivo de la sesión 3 es que podamos pero reforzar toda esta secuencia, que preferí terminarla hasta el final. Yo sé que fue un poco acelerado, pero para que tuvieran la visión completa, los que solo iban a participar en esta sesión, vamos a estar profundizando y vamos a estar avanzando un paso más allá, que es cómo conectamos el resultado con la operación. Y ojalá podamos tener un scorecard, un tablero de control de indicadores que para cualquier directorio sería un lujo, donde pudiéramos tener indicadores de proceso, indicadores de beneficiarios, indicadores de resultados, y ya la verdad que nos deja en el top 0,1% de estándar de medición para organizaciones sociales. Genial, así que sintonícennos el 16 de septiembre, es la siguiente sesión, miércoles a Para las 6 de la que tarde. no se vayan a ninguna parte para el 18 de septiembre. Claro, también. Así que Elizabeth pregunta, ¿la grabación de la sesión se la enviaremos al correo y también está en el YouTube de Colunga? Va a estar disponible para que puedan acceder si buscan Fundación Colunga, somos los primeros. Así que está fácil de encontrarnos, pero se las vamos a mandar por correo en cuanto podamos subirla. Así que muchas gracias. Chao, que estén bien. Buena tarde a todos y a todas. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, gracias.